Escúchanos y no te pierdas nada. Síguenos en redes sociales y entérate antes que nadie de nuestros contenidos, entrevistas y momentos destacados. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Conéctate y vive la libertad en tu radio. Hola, muy buenos días, mis queridísimos, un día más aquí. Hoy en La Buena Vida Podcast estamos con mi queridísima Sofía Delgado, que me acompaña. No ha podido venir Elizabeth, a quien le mandamos un fuerte abrazo allí donde esté. Y traemos un invitado muy especial, que es el inventor del neurocoaching divergente. Sí, Dayan. algo así. Dayan Vasilchuk. Rey. Sí, así es, Dayan Vasilchuk. Bienvenido, Gracias. Dayan, muchísimas gracias por venir. Nada, gracias Cristian, gracias Sofi, bueno, gracias a la doctora Elizabeth, que bueno, seguramente nos estará escuchando en algún momento también, ¿no? Seguro, Seguramente. y la conocerás en persona pronto, porque hay que decir que Dayan se va a unir a nuestro equipo, si Dios quiere, para presentar la sección infantil. Eso, veremos a ver cómo nos va con los peques, que bueno, viene estar prometedor el superdivertido. espacio, ¿no? Sí. Así es. Oye, Dayan, cuéntanos un poco de esta terapia que has inventado tú, el neurocoaching divergente, que suena a títulos de ciencia De ficción. peli. Sí. Peli Sí, distópica. hay películas, ¿no? Divergentes, Insurgentes, la han Buenísima, visto por ahí, ¿no? buenísima, sí, Esas sí. películas que son extraordinarias. Sí, bueno, te cuento un poquito. Soy neurocoach y particularmente a mi empresa le he llamado neurocoaching divergente, justamente porque aparte de lo que he estudiado para ser neurocoach, le he sumado un bagaje de experiencias y formación académica previa, ¿no? Soy licenciado en filosofía, ese es mi título de grado, digamos, de la Universidad Católica de Santa Fe, de la Argentina, y soy bachiller en teología por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Entonces tengo ahí un combo de filosofía y teología, filosofía y espiritualidad, que me gusta mencionarlo como un valor agregado a mi servicio de neurocoach, ¿no? Por eso es que le he llamado neurocoaching divergente. Aparte de lo de las neurociencias, el coaching, incorporo elementos de la filosofía, de la teología, de la espiritualidad y trato de ofrecer a mis clientes un servicio lo más completo posible que trate de abordar a la persona en su totalidad. Sí, No, un enfoque muy integral, ¿no? Eso. Holístico, Propones. sí, es- sí. es- No, Muy bueno. y me consta que eres bueno, porque de hecho yo te conozco gracias a un buen amigo, Carlos, que nos presentó, que es cliente tuyo y está muy feliz viviendo una etapa dorada gracias a ti. Ujú. Sí, Carlos lo conozco, hicimos un proceso re lindo y bueno, hemos terminado ya, pero bueno, satisfactoriamente, Qué así bueno, que qué bueno. felices. Oye, y para toda la gente que nos escuche, que pueda estar atravesando un problema vital, ¿no? Que no se encuentre, que quiera mejorar, cambiar de vida y pueda requerir en algún punto tus servicios, ¿qué señales puede notar en su cuerpo, en su estilo de vida? O mejor dicho, ¿qué test se puede hacer nuestros oyentes desde casa para saber qué tan alineado está consigo mismo, ¿no? Nosotros en el neurocoaching decimos que la raíz de nuestros males es una incoherencia, ¿no? Nuestro cerebro no sabe funcionar en incoherencia. Está hecho, está creado para estar profundamente alineado consigo mismo y con sus metas y con sus objetivos. O sea que cuando hay algún desajuste en la coherencia, cuando se desalinean energías, llamémosle espirituales, también psicológicas, o las metas y los objetivos no están delimitados y claros, empieza como una pérdida de energía por todas partes y se empiezan a manifestar síntomas. Le llamamos síntomas físicos, aquellos que aparecen en el cuerpo, síntomas psíquicos,
psíquicos, aquellos que aparecen en nuestros pensamientos, el funcionamiento en general de nuestra mente, y llamamos también algo que se llama síntomas energéticos, que son cosas que empiezan a acontecer en torno de nosotros, o sea, son las circunstancias exteriores que nos van como, se va repitiendo algo, me va pasando siempre lo mismo, me voy encontrando con un patrón fuera de mí que me va indicando que hay una incoherencia, ¿no? Por eso me parece que lo fundamental, el primer test que uno tiene que hacer es escucharse a uno mismo. Habitar el momento presente de su existencia, habitar su cuerpo, sentir su cuerpo, habitar sus emociones, sentir sus emociones, habitar su momento presente en las circunstancias que se le presentan e ir detectando justamente patrones. Claro, sí, es súper importante eso, porque muchas veces cuando nos pasa algo malo, tenemos la tendencia natural a buscar culpables fuera, ¿no? A echar la culpa, pues, que la gente como es, que si el tráfico, que si tal, y vivimos angustiados. Y al final no es lo que te pasa, sino cómo lo interpretas, cómo lo interiorizas, ¿no? Y esto va muy de la mano con lo que comentábamos antes en el café de esa dimensión espiritual de las personas, ¿no? Que muchas personas al final no buscan acercarse a una religión por la razón que sea, porque han tenido malas experiencias y tal, pero sí tienen esa inquietud o esa dimensión espiritual y quieren vibrar bonito y vibrar en amor. Y entonces, ¿qué preguntas se tendrían que hacer esas personas o qué posibles acercamientos podrían hacer para profundizar en esa dimensión espiritual, ¿no? Justamente meditando un poquito una parte del Evangelio, ¿no? Muy conocida, que es la de el Hijo Pródigo, que es el que se lee en un domingo de la Cuaresma, justamente, ¿no? El texto del Evangelio nos dice que el Hijo Pródigo regresa a la casa del Padre, ¿no? Hay un sacerdote madrileño, Pablo Dors, no sé muy grande, sí. Sí, un maestro de la meditación. Desde aquí un saludo enorme a Pablo. Pablo Dors, fundador de los Amigos del Desierto, que es algo muy importante aquí en Madrid, ¿no? Sí. En un libro que se llama La biografía de la luz, él nos ayuda a interpretar este regreso del Hijo Pródigo como un regreso a nuestra intimidad, a nuestra interioridad, ¿no? Yo creo que este es el primer paso para una vida espiritual en cualquier, digamos, más allá de que pertenezcamos a una institución o a una religión o lo que sea, la vida espiritual comienza con la reconexión con uno mismo, ¿no? San Agustín decía: yo te buscaba afuera, le decía a Dios, y tú estabas adentro, más íntimo que mi propia intimidad, ¿no? El regreso del Hijo Pródigo es el regreso a nuestra propia intimidad. La persona que regresa a su propio corazón, a su intimidad, y aprende a escucharse, escuchar su cuerpo, escuchar sus emociones, escuchar sus pensamientos, escucharse sus intuiciones también, es una persona que inevitablemente entra en un camino espiritual, en una vida espiritual. Sócrates también nos lo decía, ¿no? Platón nos lo recuerda, ¿no? Llevamos adentro una chispa divina y la conexión con lo divino y con lo espiritual pasa por nuestra propia interioridad. Ese sería Totalmente. A mí me da mucha pena estas personas que son buenas personas y les encantaría sentir con más profundidad totalmente esa dimensión espiritual y tal. Mira, justamente ayer tuvimos el gusto de cenar con Abril de Ánimo Bombillas. Un abrazo enorme a Abril, un encanto de persona también, que venía de la premier de Chosen, la serie. Otra grande que está haciéndolo súper bien en su ámbito. Lo está haciendo genial y haremos cosas con ella seguramente. Y con un buen amigo, Javier, que es un grandioso consultor de marketing digital. Y entonces, claro, Javier, que no tiene tan desarrollada esa dimensión espiritual, nos escuchaba hablar a Abril y a mí y decía, joder, qué envidia, ¿no? Porque me encantaría sentir lo que vosotros sentís, quiero tomar lo que vosotros tomáis, ¿no? Pero... como que te cuentan la peli que no puedes ver y te sientes claro, que quieres pertenecer, pero no... Te sientes desconectado, ¿no? Y entonces...
claro, qué tips le podemos dar a esas personas que quieren sentir eso. Yo le hablaba, por ejemplo, de la gratitud, que al final es una forma de introspección, ¿no? De conectar con tu yo interior, incluso también el tener momentos de silencio. Por ejemplo, para la creatividad, dicen que es muy bueno aburrirse, porque si estás todo el rato entretenido no te da para pensar. Entonces yo creo que al final, bueno, Dios, que es el ser más creativo del mundo, pues está conectado también con esto, ¿no? Y entonces, pues de alguna manera también nos tenemos que aburrir para encontrarnos, ¿no? El tener un periodo de silencio. Al final los retiros espirituales van un poco de eso, ¿no? Totalmente, totalmente, ¿no? Silencio, escucha y la gratitud, porque es reconocer que todo me ha sido dado y que soy un don desbordante de Dios, o sea, todo en mí es don, todo es gracia, ¿no? A veces sufrimos el desamor, es el mal, el mayor de los males que hay en nuestra sociedad, el no sentirme amado, no sentirme querido, no sentirme cuidado, sentirme abandonado. El desamor es como la gran herida que tiene el hombre actual, ¿no? El dolor de la orfandad, sentir que nadie vela por mí, que no tengo un padre, es en definitiva el dolor más grande. Pero aquel que aprende a hacer silencio y a escuchar, reconoce que sí tiene un padre porque todo le está siendo dado a cada momento, desde su cuerpo, desde sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, sus sueños, sus proyectos, sus ideales. O sea, todo es un don de la gracia que me está siendo dado en este momento. Esa es la paternidad de Dios que nos sostiene en la existencia, en el ser. No me puedo sentir huérfano si hago silencio y escucho todo lo que me está siendo dado en el momento presente. Totalmente. Y aparte, aunque no hablemos de un Dios, yo creo que se han hecho estudios científicos, y Mario Alonso Puig, si no me equivoco, también habla de esto, ¿no? De cómo reacciona el cerebro cuando está en modo gratitud, ¿no? Cómo se iluminan ciertas partes del cerebro y cómo todo empieza a funcionar mejor y está también conectado con la ley de atracción, ¿no? Y todo esto que al final cuando tú no te centras tanto en la crítica, en buscar culpables, en tal, sino en agradecer, aunque tengas poquito, te centras en el vaso medio lleno en vez de medio vacío y te centras en agradecer lo poco que tienes, entrenas a tu cerebro como un músculo, ¿no? A identificar las cosas buenas y entonces cada vez vas a ver más cosas buenas, ¿no? Totalmente. Es lo que por ahí el mundo holístico le llama andar vibrando en abundancia, ¿no? Exactamente. Vivir en abundancia es esto, es vivir reconociendo que soy don sobreabundante todo el tiempo. Y si vivo en esta actitud, convoco más gracia, o sea, lo vas a traer. Exacto. Sí, más sí. don. Es increíble. Bueno, tú das un ejemplo ahora en casa tenemos una perrita chihuahua que practica muy bien la ley de atracción. ¿Cómo era? Buenísimo, buenísimo. Claro, yo le digo que ella es una experta en manifestación porque, claro, los perros no saben hablar. Y hay perros que son muy pesados y cuando quieren comer se te suben y se te ponen a ladrar y tal. Ella, fíjate lo que hace. Se va a su plato, que está vacío, y empieza a lamer el plato y te mira. Entonces, claro. al final yo estoy visualizando la comida, ¿sabes? Claro, sí, aunque no la tenga. Ya la estoy disfrutando. Y yo confío que en algún momento la comida me va a llegar al plato. Totalmente. Entonces ella deja de lamer y empieza a comer porque no te queda de otra, ¿sabes? Sí. Y lo disfruta como si ya estuviera ahí, ¿no? Sí. Nosotros exacto. le decimos en el neurocoaching visualizar nuestras metas y objetivos. ¿Qué es más que proyectar? Porque, a ver, si uno piensa en proyectar, ¿qué hace un proyector? Agarra una imagen pequeña y la agranda. O sea, proyectar es más de lo mismo, pero más grande. Ya lo tiene, ¿no? Pero visualizar tiene una connotación extra que es yo ya me veo en el lugar donde quiero estar y cómo quiero estar y lo empiezo a sentir y lo empiezo a disfrutar y mi cerebro reacciona como si efectivamente estuviera ahí, porque para nuestro cerebro no hay diferencia entre lo real y lo simbólico. Exacto. Si vos a tu cerebro le decís estoy en una playa en Cancún tomando sol, o sea, tu cerebro empieza a mandar al cuerpo los químicos
que mandaría si realmente estuvieras en una Increíble. playa en Cancún tomando sol. Y tu cuerpo empieza a recibir el alivio que sentirías estando de vacaciones en una playa en Cancún. Sí, Pero en sí, realidad es que lo que sucedió es que hemos hackeado a nuestro cerebro y le hemos dado una imagen y le hemos hecho creer que estoy ahí. Y mi cuerpo entero empieza a Lo vibrar disfruta como igual. lo disfruta, como si estuviera ahí. Y mi entorno empieza a vibrar como si yo estuviera ahí, ¿no? Le sacamos poco partido a esto. Nos podríamos ir de vacaciones todos a Cancún todos los días. Desde luego, Solo sí, para sí. probar la teoría, yo creo Sí, que pero es yo, justo yo y sabes, lo había necesario. escuchado. Si estás, por ejemplo, triste, cabreado, vibrando bajo, por lo que has tenido un mal día, te han chocado el coche, que por cierto, Hace poco pasó. hace poco me lo han chocado. Tú muerdes un lápiz y ejercitas los mismos músculos de la sonrisa. Entonces, tu cerebro, por ejercitar esos músculos, interpreta que estás feliz. Totalmente. Y como estás feliz, segrega las hormonas de la felicidad. Totalmente. Ya está. Es Y tú así. lo único que has hecho es morder cabreado Sí. un lápiz. Totalmente. ¿Sabes? Hackeaste tu cerebro. Sí, sí, Y sí. eso es, a ver, aprender cómo funciona nuestro cerebro y aprender a optimizar sus recursos y estas pequeñas trampas que le podemos poner a nuestro cerebro para generar bienestar en nuestro cuerpo, termina siendo clave para el bienestar y para la salud. ¿Sí? Totalmente. Porque Muy bien. a ver, la mayoría de los síntomas que hoy las personas sufren tienen raíz estrictamente emocional. O sea, la persona está en un bucle de pensamientos negativos, en un bucle de emociones displacenteras, está en un bucle que el cuerpo, el cerebro lo tiene que largar por alguna parte a todo ese estrés y el único modo más fácil que tiene para largar el estrés es el cuerpo. Y ahí aparecen los dolores, las erupciones en la piel, a ver, el síntoma que sea no es otra cosa que mi cerebro encontrando una solución biológica a lo que no he podido resolver conscientemente. Claro. Sí, y es una pena porque muchas veces pues no somos conscientes ni siquiera de que tenemos un problema. Mira, el otro día estuvimos en la presentación del libro de la doctora Rojo, un librazo que lo recomiendo a todo el mundo. Pondremos luego el enlace para que la gente lo pueda comprar o algo. Y entonces ella hablaba mucho de esto. Ella al final, pues como doctora, se encarga de cuidar la salud de las personas, sobre todo ligado a casos de cáncer severo y tal. Y muchos cánceres al final vienen por una emoción no resuelta, ¿no? Por un problema que tiene que ver con el estrés, que es lo que más nos enferma, ¿no? La Tengo entendido. rabia, la frustración. Y entonces, claro, es una pena teniendo herramientas como la tuya para poder resolver eso antes de que se convierta en un problema, en una enfermedad. Eso es. Importantísimo saber detectar y bueno, que está muy bien confiar en la medicina y en los fármacos y tal, pero si podemos tomar medidas antes, pues mejor, ¿no? Totalmente. Hace ya algunos años que en el mundo holístico, ¿no? se está estudiando mucho las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer, que es el creador de la nueva medicina germánica, que justamente habla de esto puntualmente, ¿no? Que cuando hay un shock, o sea, una experiencia traumática, inesperada, no verbalizada, vivida en soledad y sin solución aparente, estas 5 características debe tener un shock, se supera la barrera del estrés y nuestro cerebro tiene que liberar el estrés por alguna parte, entonces lo manda al cuerpo. El síntoma, lo que sea que le esté pasando a mi cuerpo, si uno hace el camino a la inversa, puede detectar cuál es la emoción que lo ocasionó. La raíz Así- del problema Exacto. y solucionarlo de una manera integral, ¿no? Exacto, exacto. Si yo logro encontrar el shock programante del síntoma y logro desprogramar, el síntoma se tiene que ir. Si no estás apagando un síntoma, ¿no? Pero el problema sigue Exacto. allí y se puede manifestar de otra manera Exactamente, o empeorar, eso ¿no? es. Eso es. Qué Totalmente, interesante. ¿no? Por eso es tan importante entender que la persona es una unidad bio-psico-espiritual. O sea, es una unidad integrada, no podemos escindirla, no podemos abordarla solo desde lo biológico, ni solo desde lo psicológico, ni solo desde lo espiritual. No, a la persona como una unidad bio-psico-espiritual tenemos que entenderla como un todo orgánico integral
Y en la medida que las disciplinas puedan interactuar, es que el diagnóstico va a ser más exacto y la solución que se ponga al síntoma va a ser más efectiva, ¿no? El bienestar de una persona hoy, ¿es holístico o no es? Está muy claro eso. Muy ¿Es bien. holístico o no es? ¿No? Así es. Y Qué en la bueno. terapia del neurocoaching divergente, como lo Sí. tienes tú establecido, ¿es más a modo de prevención o ya cuando tienes un problema se puede acudir a ti y buscas la manera de solucionarlo, buscas el origen o cómo abordas tú estos temas en Claro. consulta? Muy buena pregunta. En primer lugar, quiero hacer una pequeña aclaración, y es que los neurocoach y los coaches en general no podemos hacer terapia, no, porque no somos profesionales de la salud mental, ¿sí? Sí, es Esto, otro concepto. exacto. Esto es importante aclararlo porque, bueno, hay ahí en el mundo científico como una lucha, ¿no? Donde nos acusamos mutuamente de intrusismo laboral y es peligrosísimo esto, ¿no? Claro, no, no. Entonces, nosotros decimos de entrada que el neurocoaching, como toda rama del coaching, es un servicio educativo, no es una terapia, es un servicio educativo. Nosotros le enseñamos a la persona esto que les estoy compartiendo a ustedes y cómo funciona el cerebro, ¿no? Le damos ese conocimiento para que la persona se escuche a sí misma y ella pueda sacar sus propias conclusiones y ella pueda idear su propia estrategia para alinearse profundamente consigo misma y con sus metas y con sus objetivos. Es cierto que en el proceso hay efectos terapéuticos. A ver, pero esto no es extraño. Cuando uno va al gimnasio, uno no va directamente a buscar un efecto terapéutico. No vas a hacer terapia al gimnasio, pero hacer Es un efecto ejercicio colateral. te trae el efecto colateral de un Claro. efecto terapéutico. Sí, a mí me pasa, por ejemplo, que yo vengo del sector empresarial, trabajo con startups, emprendedores y tal, y entonces también a veces me toca hacer esas veces de coach, consultor, Ujú. mentor, nos llamamos Ujú. más comúnmente. Y entonces, una de las cosas que siempre señalo, sobre todo a los emprendedores que están empezando, es no te metas a emprender por el dinero, ¿no? Métete a servir. O sea, Totalmente. porque tienes una idea que resuelve un problema que Totalmente. aporta un valor a la sociedad. Y Totalmente. el dinero que sea Y consecuencia el dinero de... es una consecuencia del mismo modo de lo que hablabas antes, ¿no? Cuanto más valor aportes, más dinero vas a ganar. Totalmente. Pero si tú dices, no, es que yo quiero ganar 20.000 euros al mes y me quiero montar una empresa de, yo qué sé, de churros, pues es que ya existen muchas empresas Claro. de churros Sí. y no sé si eso va a aportar un valor tan grande como para esto, ¿no? Totalmente. Entonces, al final, todo se trata de esto. Sí, de tener en claro lo que uno puede aportar a la sociedad y a la persona, ¿no? Y desde el neurocoaching divergente tengo en claro que no es un servicio terapéutico, es un servicio educativo. Le enseño a la persona cómo funciona su cerebro y todo esto de la nueva medicina germánica y cómo leer un síntoma, cómo escuchar a sus emociones, cómo escuchar sus intuiciones, cómo poner en criticar su sistema de creencias y valores si no le están siendo funcionales a sus metas y objetivos, ¿no? Y si la persona hace el trabajo de autoconocimiento, ella solita puede sacar las conclusiones de qué tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Muy bien. Esa es la intervención que el neurocoach hace en una Claro. sesión individual. Que es Excelente. completamente compatible con otras disciplinas Totalmente, como la psicología totalmente. y otros muchos acompañamientos que te ayudan a elevar la frecuencia, a subir, a ir a tu mejor versión, Totalmente. que al Buscando final un es el bienestar propósito integral, ¿no? de este programa, ¿no? Que se llama La Buena Vida, justamente porque queremos que la gente consiga la mejor vida posible y que consiga ser su mejor versión, ¿no? Entonces, por supuesto, bienvenidas todas las terapias que estén alineadas en esta línea. Como Y- decías, que explicas cómo funciona el cerebro y todo esto, yo he leído que el cerebro es moldeable en el sentido de lo que tú le vayas alimentando, él va a ir
funcionando, reaccionando en torno a eso, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Totalmente. Lo que le llamamos la neuroplasticidad, ¿no? Dios, gracias a Dios, nos ha hecho capaces de cambio. O sea, siempre podemos aprender, siempre podemos cambiar, crear nuevos patrones de éxito. Si hasta el momento hemos repetido una conducta que en algún momento nos dio resultado, hoy podemos preguntarnos, a ver, ¿esta conducta me sigue dando el mismo resultado? ¿Qué costo energético tiene para mí? ¿No será que hay una conducta mejor que yo puedo empezar a desarrollar para conseguir el mismo resultado u otro mejor con menos consumo energético metabólico? O sea, mi cerebro puede aprender siempre patrones de éxito nuevos y eso también es algo que buscamos. Ahí entra un poco lo de la reprogramación, ¿no? Que puede ser una herramienta para conseguir eso. Totalmente. Reprogramar el cerebro es justamente sobreescribir un comando, por decirlo de alguna manera. Mi cerebro se programó a lo largo de mi vida, de mi historia, registrando lo que le ha funcionado. Entonces simplemente lo va a repetir hasta el final de mi vida, porque esto le ha funcionado. Eso se llama un patrón de éxito. Pero tiene un costo energético altísimo. Y Claro. a veces ya no sirve. ¿Sabes? Claro. Entonces yo le puedo criticar si este patrón funciona, ¿no? Y si no funciona, lo puedo reprogramar porque tengo neuroplasticidad. Y eso es lo maravilloso. Dios nos hizo perfecto, chicos. Así es, así es. Sí, al final esto tiene que ver también un poco de cómo funciona la naturaleza. Por ejemplo, los ríos siempre buscan el camino que les requiera el mínimo consumo energético, ¿no? Sí, el camino más corto fácil, y más fácil. corto, más tal. Y como eso hay muchos ejemplos en la naturaleza y al final nosotros somos parte de la naturaleza y estamos diseñados para funcionar de una manera determinada. Y cuando nos salimos de ese funcionamiento es cuando empezamos a funcionar mal, pero el ser humano podría funcionar perfecto hasta sus últimos días, ¿no? Sí, Exacto. funciona. En definitiva es confiar en lo que Dios ha hecho, ¿no? Dios nos hizo bien. La creación es buena. Está todo bien hecho. Sí. Entonces, volver al original, volver a, no sé, confiar en nuestra naturaleza, en nuestro cuerpo, es confiar en Dios en definitiva, ¿no? Sí, un saludito a Dios por hacernos como nos has hecho. Y bueno, ya nos quedan unos pocos minutitos que me gustaría dedicarlos a hablar un poco de esa edición que vamos a hacer juntos, ¿no? Para los más peques de la familia. Y bueno, los que nos estén escuchando, los papás, ¿qué contenido enriquecedor van a poder encontrar en esta sección tuya, ¿no? Bueno, vamos a entonces a empezar a grabar con los niños, con los peques, un espacio para reflexionar. Jesús en el Evangelio dijo que si no nos hacemos como niños no entraremos en el reino de los cielos y con esto el Señor fue tajante y determinante. Y esto nos da una pauta, nos está diciendo algo muy importante y es que la sabiduría verdadera viene del corazón de los niños. De hecho, Jesús en el Evangelio dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque le has ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y se las has revelado a los pequeños, ¿no? Por eso confiamos que hay una voz particular de Dios en el corazón de los niños. En el espacio que vamos a comenzar, vamos a meditar con los niños el Evangelio y vamos a ver qué les dice a ellos Jesús, el Evangelio, el Espíritu de Jesús, y para ver qué valores podemos empezar a cultivar a la luz de la filosofía que está en el Evangelio, ¿no? Valores que sean universales, es decir, que lo podamos aplicar todos, niños y grandes también, que en definitiva van a ser los valores del reino, ¿no? Porque los niños son los que tienen la llave del reino. Así que el espacio que vamos a comenzar va a ser para eso, para escuchar con corazón de niños lo que Dios tiene para decirle al mundo de hoy. Wow, importantísimo. Es un contenido muy necesario, ¿no? Hoy en día, porque al final yo como padre muchas veces me cuesta cuando los niños quieren meterse en YouTube o tal, encontrar un contenido de calidad, ¿no? Porque al final el contenido que hay infantil es como muy lúdico, muy orientado a entretenerlos de sonidos y luces y colores y tal, pero me hacía falta eso, ¿no? Algo con un poquito más de profundidad, de valores, en esas edades en las que están tan abiertos y hambrientos de conocimiento, ¿no?
Así que mil gracias por unirte, por ese contenido tan valioso que vas a hacer, que yo creo que va a ser interesante para los niños que lo puedan consumir solo, pero sobre todo para que lo consuman en familia, ¿no? Hace unos episodios anteriores entrevistábamos justamente a una jueza que señalaba... Reyes Martel. Reyes, justo un saludo, que bueno, ella entra cuando los niños ya no han sabido comportarse o no los han sabido educar en casa, y ella pues al final les tiene que poner un castigo que lo hacía de la forma más amorosa del mundo, los llevaba a recorrer el Camino de Santiago, una gran obra social y tal, pero señalaba que la importancia de educar en valores está en la casa, está en los padres y no está en el colegio. Y entonces que al final nuestros hijos van a ser el futuro de la sociedad, y el futuro que queramos ver empieza por las actividades que hagamos con ellos en familia. Así que mil gracias por traer esa luz a las familias de los más pequeños. Nada, gracias a ustedes por invitarme y confiar en mí. Muchas gracias por venir. Un placer y hasta la próxima. Gracias a todos.